A ver, gracias por venir en un día de paro. Yo quiero dar esta charla porque, bueno, ya la tenía preparada, hay compromisos con gente que lo está documentando, nos prestan el Zoom, etcétera, etcétera. Y porque forma parte de un ciclo que son 3 charlas y, bueno, porque la quería dar. Pero después de la charla nos quedamos un rato, cuando se va el compañero de hacer su trabajo, nos quedamos acá y charlamos un rato respecto de el paro, que es una cosa que estuvimos discutiendo con los docentes de la cátedra, que no nos parecía correcto simplemente, digamos, vernos el lunes que viene, como si nada hubiera sucedido, y porque aparte, digamos, hay alumnos acá que nunca han tenido un paro, digamos, porque no han venido a la facultad. Así que, nada, eso. Voy a probar el micrófono para ver si se escucha, porque no, me parece que está como todo muy disperso, por ahí se tienen que juntar más acá o no sé qué. Hola, ¿cómo se escucha esto? ¿Se escucha bien? La gente que está ahí atrás. Ahora se escucha bien, parece que no hubiera eco. Bueno, ya arrancó Gastón. Bueno, la charla de la semana pasada, a la que vino mucha más gente que esta, intentó demostrar lo que no somos. O sea, intenté que quedara bien claro que si bien hay una historia dentro de la arquitectura del diagrama arquitectónico moderno, y si bien nosotros usamos muchas de esas herramientas gráficas, diagramas, incluso diagramas de burbuja funcionales, habrán hecho ustedes para analizar, diagramas de recorrido, diagramas de visuales, etc. Si bien usamos mucho de esas lógicas diagramáticas modernas, no somos funcionalistas. Esta no es una cátedra funcionalista. Intenté demostrar un poco esa... que quedara claro. O sea, me parece que lo que hice en la clase anterior fue como un recuento histórico. Ahora vamos a hacer un repaso del diagrama como herramienta gráfica y un posicionamiento crítico a un cierto uso acrítico o naturalizado de la herramienta como una herramienta funcional. Hoy, el centro del ciclo, lo que voy a hacer es conectar un poco con esa historia para hacer un resumen, explicar lo que sí somos. O sea, el diagrama arquitectónico posmoderno es el que usamos, incluso dentro de esas mismas lógicas ideológicas, si se quiere, o disciplinares, y voy a dar como un pie a conectarlo con la de la semana que viene, que sería algo así como hacia dónde estamos yendo lentamente, para, digamos, una revalorización de la herramienta, no solo como una herramienta gráfica, sino también como una herramienta semiótica, dentro del proceso de diseño arquitectónico. Ese es el ciclo. Por eso era importante, digamos, no cortar la continuidad, porque también yo necesito no olvidarme de cosas. Así que, como se escucha perfecto, se escucha bien, voy a arrancar nomás. Te corro el café. Bueno, entonces, estamos aquí con el diagrama. Me voy a poner el cronómetro así no me paso. Y habíamos quedado que a nosotros nos interesa el diagrama como una representación gráfica. O sea, el diagrama para nosotros no es un concepto extraño, es un dibujo. Es una realidad material, un producto intermedio de diseño. Generalmente son líneas en un papel, generalmente son líneas trazadas a mano en un papel, o trazadas en computadora, pero son siempre esquemáticas, es una representación esquemática. También les decía que hay otras definiciones un poquito más amplias que dicen que es un diseño gráfico, que explica, es explicativo, es como que enseña algo, y que muestra disposición y relaciones de partes, es decir, que hay un cierto análisis estructural de algo. Está demostrando algún tipo de estructura y de relación de elementos. Esa sería, digamos, una descripción estructuralista del diagrama. Y después, aparentemente hay distintos tipos de diagramas o distintos usos en distintas disciplinas de una herramienta similar que aparte tiene el mismo nombre. Entonces, en matemáticas se utilizan figuras de líneas para ilustrar definiciones y ayudar en pruebas de proposiciones. Hay toda una ciencia ahora que es la ciencia de el mostrar información en forma gráfica, que es el Graphic Display of Information, que en español sería infografía, que son este conjunto de líneas que representan simbólicamente el curso o estado de cualquier acción o proceso. Cuando ustedes vean, por ejemplo,
la evolución de la relación entre el rublo y el dólar, como el rublo se está revalorizando día a día, hoy un 5%, eso es un cuadro estadístico, es un diagrama que me permite decir, bueno, hay una tendencia, va a seguir bajando, el rublo se va a seguir apreciando. Bueno, nada. Y después, para hacerlo más complicado todavía, hay filósofos que hacen dibujitos. Hay filósofos que hacen dibujos, que son unas líneas que representan proposiciones abstractas o procesos, ¿no? Entonces, para resumir, yo les comenté que esta es una buena definición que podríamos, en la que nos podríamos poner de acuerdo. Un diagrama es un cuadro, un gráfico, un dibujo o figura que sirve para explicar y comunicar información. Complementa la tecnología de la cultura de la cultura de la escritura y el cálculo, es decir, que es antigua. Incluso hay teorías que dicen que es la lógica, digamos, diagramática es anterior a la escritura, que ya demuestra un grado de sofisticación en la abstracción bastante importante, que el diagrama no lo tiene porque en definitiva sigue siendo simbólico. Bueno, nada. Y también veíamos que deberíamos diferenciar, ya que entendemos que hay distintos tipos de diagrama, que deberíamos diferenciar qué es el diagrama arquitectónico en relación a los otros. Bueno, el diagrama arquitectónico sería un dibujo, cuadro, gráfico, en donde los elementos no sean arbitrarios. Es decir, que sus formas y relaciones indiquen elementos físicos. Y esto ya es una revalorización semiótica del diagrama como signo. Un signo que está representando un elemento concreto. Ustedes saben que en la semiótica los signos son cualquier cosa que puede estar en reemplazo de otra. Bueno, y a su vez, no solo eso, sino que es importante que ustedes entiendan que en el diagrama arquitectónico está la gama completa de indicadores gráficos en simultáneo. Es decir, que se informa sobre tamaño, posición y dirección al mismo tiempo. Lo otro es que nosotros todo este ciclo de charlas y la pedagogía de la cátedra analiza el diagrama dentro de una lógica material, de un materialismo, sí, y de un pragmatismo de las prácticas. Es decir, que lo analizamos como un objeto tecnológico, como un producto humano, ¿no es cierto? Que a su vez es un artefacto útil, que nos sirve para hacer otra cosa. Por eso, de alguna manera, también es una semiótica pragmática. Y bueno, este filósofo que les comentaba que tenía esta como interesante teoría de hablar sobre el artefacto tecnológico en sus distintas funciones, pero que lo importante acá es que ustedes entiendan que a los objetos, si uno quiere verlos entramados en una práctica, uno los tiene que comprender en su contexto pragmático, es decir, cómo están siendo usados, porque si no son elementos de museo. Si uno desconecta el artefacto tecnológico de la práctica en la cual, digamos, existió, tenemos un artefacto de museo. Entonces, el diagrama arquitectónico, como herramienta, como objeto, como producto intermedio de diseño, me interesa a mí personalmente, como una herramienta del proceso de diseño, específicamente en el acto creativo del proceso de diseño. Ustedes saben que el proceso de diseño tiene muchos momentos. En algún momento hay que hacer solamente trabajo. Por ejemplo, pasar en tinta algo, antes se pasaba en tinta algo. Desarrollar un legajo, tal vez sea un acto mecánico, pero hay un momento inicial, que es además el que queremos enseñar aquí en esta cátedra, que es el acto creativo, el momento en donde se crea algo que antes no estaba en el proceso de diseño. A mí me interesa fundamentalmente que entendamos eso como una práctica dentro de la práctica, y que el diagrama es una herramienta crucial en ese momento, cuando se nos ocurre algo o se nos está por ocurrir algo, para comunicarlo primero a mí mismo y después al resto. Después, como había distintos tipos de diagrama, hice un recuento cronológico de la última encarnación del diagrama. O sea, les hablé de Vitruvio para explicarles que el diagrama se ha usado siempre. También si nos vamos, por ejemplo, a alguna cueva de algún lado y vemos, no sé, un dibujito de un arco y flecha, bueno, eso también es un diagrama. No me voy a poner a hacer la historia completa del diagrama. Empiezo con el diagrama moderno, el último uso ideológico, digamos, del diagrama. Y les expliqué cómo los diagramas están dentro, digamos, de la fundación de la ciencia moderna. Pero también les expliqué que tuvo un uso un poquito más pedestre, digamos, mortal, un uso técnico en relación a todos los artefactos que hemos creado, porque básicamente cada patente de un invento incluye un diagrama o es un diagrama, porque es la idea de algo. También les expliqué que a partir de todos esos desarrollos
bueno, se empieza a revalorizar la potencia informativa del diagrama para explicar procesos, en este caso la historia de la... Esto sería como un gráfico que acompañaría al manifiesto comunista, porque el manifiesto comunista es la historia económica de la cultura humana, y bueno, eso es ese gráfico. Esto es la caída, el auge y decadencia de todos los imperios desde el Egipto en adelante. Y también les expliqué rápidamente cómo la lógica, la filosofía más abstracta de todas, ha usado el diagrama con lo que nosotros conocemos en matemática de la secundaria como el diagrama de Venn, que en realidad es un sistema lógico que permite explicar bastantes cosas en cuestiones lógicas, menos la negación y nada. Bueno, pero ¿por qué les muestro todo esto? Porque en las secuencias anteriores estos se llamaban cartas, cuadros, gráficos, y recién cuando la filosofía utiliza esta lógica abstracta de notación le empieza a llamar diagrama, porque también les expliqué que la palabra en sí es nueva. Y esto es de representación diagramática en lógica simbólica. Y aunque les parezca extraño, esto es lo que hacemos nosotros también en el proceso de diseño. Porque en definitiva, las relaciones espaciales son también relaciones lógicas. Que está arriba, que está abajo, que está afuera, son simples relaciones lógicas, que si nosotros, digamos, imbuimos diagramas lógicos con contenido material, ahí ya estamos literalizando el diagrama y ya es una acción del acto creativo del proceso de diseño. Así Sana hace edificios, transforma representación diagramática, lógica, simbólica, en edificios. Si ustedes van al Museo de Vidrio de Toledo, no es más que la transcripción de un diagrama funcional en edificio. Bueno, esta fue un poco esa historia para llegar a esta cosa extraña que se llama diagrama moderno, y les mostré este dibujo para decirles que, digamos, este es el primer uso dentro de la disciplina arquitectónica o urbanística, en donde hay un dibujo que se dice esto es un diagrama. Es más, se lo dice como advertencia, dice cuidado que esto es un diagrama. No se vayan a creer que esto es una planta. La planta habrá que hacerla cuando decidamos el sitio. Bueno, pero los autores citan mucho ese dibujo, hablando del diagrama arquitectónico, autores como Anthony Bidler, que es una persona que ha escrito mucho sobre el diagrama, mucho, y no queda claro si están hablando de un diagrama arquitectónico. ¿Qué tipo de diagrama están hablando? ¿Están hablando del diagrama científico? ¿Están hablando del diagrama lógico? ¿Están hablando de un concepto más que una herramienta? Ahí ya tendríamos que empezar a ver la diferencia, aunque los conceptos también son herramientas, este ya no sería un objeto, ¿no? Sería algo más abstracto, ¿no? Más conceptual. ¿Qué carajo es un concepto? Entonces, Bidler nos dice que el diagrama moderno, que es contemporáneo al desarrollo del sistema métrico, la geometría descriptiva, la proyección isométrica, y es un producto de la ilustración, bla, 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 es algo que se necesita para poder establecer, para poder inventar o imaginar esas nuevas máquinas espaciales que son necesarias por las nuevas funciones, digamos, modernas devenidas de la revolución industrial, etc. Y aparentemente el diagrama es lo que daría forma visual a esos esquemas imaginados, estableciendo especificaciones constructivas. Entonces estaría hablando de un diagrama arquitectónico. El problema es que los ejemplos que usan estos autores no son diagramas, porque esto es planta, corte y vista. O sea, esto es un legajo técnico, es lo que nosotros llamamos, no sé, sí, planos. Entonces, no es un diagrama, porque veo columnas, ventanas, sombra. O sea, esto no es lo suficientemente esquemático. Bueno, es lo suficientemente esquemático para hacer una planta y corte de arquitectura. Y esto, que es otro ejemplo también citado, tampoco es un diagrama, es una perspectiva. Entonces, ahí, si nosotros nos limitamos a la definición de diagrama que yo les di antes, que es un dibujo, bueno, este dibujo no es un diagrama, es una perspectiva. Y este dibujo no es un diagrama, es planta, corte y vista en relación Monge, por ejemplo. Aparte, esto fue algún arquitecto que fue contratado para hacer este legajo. Le pagaron a un arquitecto para hacer esto. O sea que esto es un anteproyecto, que fue cobrado en su momento. Bueno, y entonces después les mostré, estoy haciendo simplemente el repaso de la clase de la semana pasada, les mostré que hubo varias vertientes ya de diagramas arquitectónicos, con todo lo que yo les he explicado debe tener un diagrama arquitectónico, el racionalista, que devino en toda una lógica pedagógica de la arquitectura y en el que podríamos incluir a Le Corbusier con sus diagramas sintéticos, un diagrama moderno taylorista basado en la eficiencia funcional, en el uso del tiempo, en la coreografía del cuerpo en el espacio, bueno, y que deviene en el famoso Bubble Diagrams o los diagramas de burbuja,
que también les expliqué, fue como me enseñaron a mí arquitectura, porque lo que yo quise explicar la semana pasada es que esto naturalizado es como se da clase acá, como se enseña proyecto acá en esta facultad, y yo diría en todas las facultades latinoamericanas, en donde todavía el paradigma moderno no ha sido cuestionado. No ha habido un quiebre del paradigma educativo moderno, pragmatizado, etc. Pero nada, se sigue haciendo esto, ¿no? Y después les expliqué cómo había otra vertiente, más moralista incluso que la taylorista, que es la funcionalista, que es la alemana, que tiene que ver con ya una cuestión estética de la funcionalidad, o de pureza. Y ustedes ya saben a dónde termina ese discurso de la pureza. Y nada, iba desde cómo organizar una cocina y un baño a cómo organizar una ciudad entera, una sociedad, etc. Lógicas matemáticas incluso que organizarían organizarían todo el territorio para ponerlo a disposición de la producción moderna. Bueno, y después les conté cómo, ya al final de la charla, hubo una síntesis de esas tres vertientes en Harvard, porque es un personaje que cruza el océano, digamos, que es el fundador de la Bauhaus, Walter Gropius, que después es director de Harvard durante 15 años. Y posiciona la arquitectura moderna ya no como una arquitectura de vanguardia, de artistas, sino como la arquitectura del sistema. La representación del capitalismo norteamericano globalizador es la arquitectura moderna, a partir de Harvard. Y entonces el diagrama, dentro de esa lógica ideológica, es una metodología racional de resolución de problemas funcionales. Sirve para resolver un problema funcional. Entre ellos, el diagrama de burbujas es la herramienta más usada porque, como les dije, es casi un diagrama lógico, casi un diagrama de Venn de relaciones funcionales, y que no tiene ninguna, esto es muy importante, ninguna semejanza con el objeto de análisis. Nada. O sea, no podrías hacer lo que hizo Sana, Kazuo Sejima, en Toledo, porque se parece demasiado al diagrama. Eso era una crítica. Cuando dice, tu edificio está muy diagramático. Era la peor crítica que te podían hacer, porque significaba que se parecía al diagrama, que todavía no habías hecho la solución estética del problema, que venía después, porque era como decorar el diagrama. Entonces era una receta que después de combinar las condiciones de sitio, material constructivo, para encontrar el mejor proyecto posible, porque es una lógica también ingenieril, hay un solo buen resultado, uno solo bueno, y por eso al resto hay que ponerle insuficiente. Estoy diciendo para algunas metodologías de evaluación de proyectos que funcionan todavía en esta facultad en relación a la desviación de un tipo o de un resultado esperado. Bueno, y entonces era tu obligación como proyectista, tener una buena estética individual, ¿no? Para producir variedad visual. Y en definitiva después eso es lo que se evaluaba. Fíjense qué trampa. Lo único que no se enseñaba era lo que se evaluaba. Y es como lo que se evalúa todavía hoy en esta facultad. Se evalúan si son lindos o feos los proyectos, no si tienen problemas funcionales o no. Entonces hay una trampa de la caja negra que el racionalismo, el funcionalismo, no ha podido resolver. Ahora, todo esto yo les conté también que fue fuertemente criticado, que ya se le diga el diagrama decorado y ya te tiene que entrar a dar la idea de que lo están criticando a esta modalidad. Es una crítica que ya viene bastante de antes. Uno de sus alumnos directos, porque Christopher Alexander fue alumno de Harvard, hizo su tesis doctoral en Harvard, escribió esta tesis, Una ciudad no es un árbol, en donde él en realidad va a contraponer los diagramas matemáticos, el principio de la computación. Alexander después va a hacer toda la lógica de patrones, todo lo que después se va a llamar paramétrico, y va a usar digamos, parámetros de algoritmo, digamos, lo que ahora es la lógica algorítmica. Bueno, él es un precursor y él usaba esos diagramas complejos para contraponerlos a los diagramas funcionales simples. Básicamente le decía, ustedes son tan simplistas y cuando hay tanta complejidad en el mundo, fíjense los dibujos idiotas que están haciendo ustedes. Y básicamente para demostrar la limitación que eso le daba al proyectista para definir la forma, que en definitiva es el problema de la arquitectura. Porque la composición digamos, de la organización del espacio es un problema formal. Entonces, esta era una crítica muy fuerte. Y después salió un libro ya bastante entramado dentro de lo que ya se llamó el posmodernismo, que de ahí viene el título, El diagrama decorado, Harvard y el fracaso de Legacy, ¿cómo es? Sí, Harvard y el fracaso del legado Bauhaus.
Y ahí es lo que le está explicando, lo que yo le estoy tratando de explicar, el sinsentido pedagógico de haber armado todo este ensamblado para escapar del problema de la forma, para después meterlo por la ventana. Porque todo esto era supuestamente para escapar de la academia y el partido y la voluta y los estilos y la forma y todo eso. Pero después, en definitiva, no resolvieron el problema y tenían ya casi prácticamente un problema moralista, digamos. O sea, que si te divertías demasiado, le estaba faltando, digamos, a la seriedad de la arquitectura. Curvas, olvídense, diagonales, olvídense, ¿no? Entonces, forma sigue función en unas cajitas totalmente simples. Bueno, ¿por qué? Porque al no resolver el problema de la forma, esos diagramas simplificados se transformaban en forma arquitectónica. Y aparte así es como fui enseñado yo. Yo tenía unos rectangulitos al final de 3 meses de trabajo, unos rectangulitos con más rectangulitos adentro, generalmente con pasillos y no sé qué, y después tenía que hacer la fachada, que era una extrusión simple de ese rectángulo. Y eso era el problema de la forma en arquitectura, es decir, un sinsentido pedagógico absoluto, un espanto. Bueno, entonces este es el diagrama decorado en Harvard que ha sido denominado un gran fracaso pedagógico. El gran fracaso pedagógico del siglo XX en arquitectura fue ese. Nosotros lo seguimos repitiendo, acríticamente y sin... Bueno, ese es el resumen, no tan resumido, de lo de la semana pasada. Paso a la propuesta pedagógica de los Texas Rangers, que es como el antídoto al diagrama decorado de Harvard. Entonces, ahora ya estamos en el diagrama arquitectónico posmoderno. Si ustedes quieren ver un poquito más de esto, está la última charla que yo di el año pasado, desde Venado Tuerto, que está grabada y subida al canal de la cátedra, que explica el concepto espacio transparente de Colin Rowe. Y ahí explica un poco toda la historia de los Texas Rangers, que hoy voy a pasar directamente a cosas más específicas. Porque ahí ellos son los que primero... Bueno, para que los Texas Rangers existieran, había una tradición ignorada por la tradición moderna de la Bauhaus, que es el diagrama de análisis formal histórico. Ustedes saben que lo primero que hace Gropius cuando llega a Bauhaus es echar a los historiadores. Cierra el área de historia. Recién hay que esperar hasta los 50 cuando lo echen a Gropius para que Harvard vuelva a tener historiadores. Bueno, es que la historia de la arquitectura tenía esta tradición de usar el diagrama como una herramienta de análisis formal de precedentes históricos. Ya les he mostrado yo las axonometrías de Joyce, que representan en una sola proyección espacio y estructura. Eso da pie a Brickman, un alemán, que fíjense el título de este libro, Masa y espacio, formas básicas del diseño. Básicamente, análisis proyectual 2. Segundo cuatrimestre, análisis proyectual 1. Segundo cuatrimestre, análisis proyectual 1. Bueno, y él ahí hacía análisis espaciales influenciados por la Gestalt, que es básicamente todo lo que sostiene nuestra pedagogía de proyecto. Y ahí es donde se entronca, digamos, Rudolf Whittaker, con sus plantas esquemáticas de Palladio, que ya les he mostrado, que son diagramas, ya claramente diagramas, ya no son ni axonometrías diagramáticas, ni análisis dibujitos arriba de plantas o de fachadas, sino que directamente son diagramas, que eliminan cualquier indicación de sitio, material, tecnología, decoración, función o vínculo entre habitaciones, y más allá de las escaleras, movimiento. Es decir, son diagramas. Eso que yo les decía, el diagrama demuestra relaciones entre partes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá tienen las axonometrías maravillosas de Joyce. Ahí ven un poquito los cuadraditos que hacía Brickman arriba de Cortes. Esos son los análisis formales de Brickman. Y esta es la famosa cartilla de las 11 villas de Palladio, con la número 12, que ya es el diagrama del diagrama, o el diagrama tipo, que es la grilla de los 9 cuadrados, que también usamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Bitcover? Bitcover lo que hace, o Bitcover, no sé cómo se dice, depende si sos yankee, si sos inglés le dirías Bitcover, y si fueras alemán dirías Bitcover. Digo esto porque él trabajó en Londres todo el final de su carrera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Revelan las plantas palladianas como variaciones de un sistema de reglas geométricas. Es decir, el diagrama explica reglas geométricas, la sistematización de ciertas reglas geométricas. Así es como usamos el diagrama nosotros, acá en esta cátedra. Entonces, el esquema final, que yo les digo que es el esquema del esquema, o el diagrama del diagrama, o el diagrama tipo, sintetiza la estructura de variaciones formales, presentando al tipo como una sistematización geométrica. Eso después se llamó la grilla de los 9 cuadrados, ¿sí?
Entonces, nuevamente, con esta tradición vamos a los Texas Rangers. No les voy a contar esto fue una escuela perdida en medio de la nada, imagínense, en un pueblito perdido en medio del desierto de Texas, unos locos que se juntan ahí a enseñar arquitectura. Más ridículo que eso, imposible. Estaba este inglés, Colin Rowe, paracaidista de la Segunda Guerra Mundial, que se lesiona la columna en un ejercicio y se pone a estudiar. O sea, no muere en el frente gracias a eso y se pone a estudiar, y gracias a eso, bueno, tenemos todas estas cosas que tenemos ahora. Él fue alumno de Vidcover y hace su tesis con él sobre otro arquitecto inglés, Inigo Jones. Inventa toda una historia, nunca se pudo probar lo que dijo Colin Rowe. Hacia ahí voy yo, porque voy a hacer una tesis doctoral que no se va a poder comprobar jamás. Bueno, y escribe este artículo, Las matemáticas de la villa ideal, en donde él usa la metodología de Vidcover, que Vidcover lo ha usado para el pensamiento histórico, hacia el discurso teórico de la arquitectura contemporáneo, digamos. Lo trae hacia la práctica arquitectónica contemporánea, porque analiza Le Corbusier, que en ese momento era el arquitecto, ¿sí? Estaba vivo, todavía haciendo edificios, etc. Entonces, Rowe demuestra la relevancia del análisis formal en el discurso arquitectónico, cuando esto es lo que había eliminado Harvard. O sea, Harvard, en la modernidad, había eliminado el problema de la forma. Aquí el análisis formal es central. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Compara la Villa Stein de Le Corbusier con Palladio y propone una dialéctica, esto lo dice Somol, mi último jefe en Estados Unidos antes de venir acá, una dialéctica entre un diagrama ideal, es decir, un paradigma o un tipo, y un desarrollo específico, una implementación o un programa. Estas son palabras que usamos nosotros en el taller. Así se llaman nuestros ejercicios. Diagrama, le ponemos una evaluación y después hacemos implementación y también le ponemos una evaluación. Y después los desarrollamos, que sería la parte, digamos, de diseño esquemático, de DD, Design Development, desarrollo de diseño, y después los documentos, digamos. Bueno, esta es la famosa cartilla de comparación entre Palladio a la izquierda y Le Corbusier a la derecha, encontrando similitudes formales. Así es como fue publicado en 1947. El alumno publica el artículo antes que su maestro publicara el libro, porque el libro de la arquitectura en la época del humanismo lo publica Vidcover en el 49 y él saca este artículo antes. Entonces, bueno, nada, así es como está publicado. Esta es el inicio del artículo y aparece acá la mansión dominó casi como un diagrama, ¿no? Digamos, encontrando el diagrama en todas esas casas de Le Corbusier del 20, lo que hace posible a todas esas casas es esta estructura esquelética, que si bien es una perspectiva, uno podría pensar que es el diagrama estructural, diagrama formal de todas las lógicas de Le Corbusier. Bueno, otra cosa que pasa ahí con Colin Rowe es que él, habiendo publicado este artículo, llega a Austin y no tiene más nada que hacer que ponerse a pensar cosas, y entonces con este otro, Robert Slutsky, otro europeo, centroeuropeo perdido en medio de Texas, se ponen a hablar tomando whisky, ¿no? y llegan a este concepto de la transparencia formal. En la teórica yo les explico qué significa esto en relación a Harvard y Gideon. Ahora simplemente voy a decir que la transparencia para ellos es una cualidad inherente a la organización. Es decir, la transparencia fenomenal para ellos es un análisis diagramático de la forma. Entonces, con transparencia fenomenal ellos están hablando de una cierta contradicción espacial, una dialéctica entre hecho e interpretación. Lo que yo experimento, vivo en el espacio en relación a la representación de ese espacio. Y hay fluctuaciones de interpretación. Básicamente es una síntesis de la profundidad, que es un concepto de la teoría estética alemana. Tendrían que ver otra teórica que di yo el año pasado cuando hablé de Hildebrand, que era el tipo que decía que el espacio había que representarlo con una serie de planos secuenciales. Y a eso le suma Colin Rowe, por supuesto, porque esto es una tesis del siglo XIX, le suma el valor de ambivalencia como algo positivo, que es algo que trajo el cubismo. Y rápidamente, si por ejemplo él presenta este análisis de este primer plano, del voladizo, en relación al segundo plano, y la transparencia o la ambivalencia de lectura entre esos dos planos en el espacio, que serían estos dos, pero a su vez le va sumando uno que está más atrás, que sería este, con otro que está más adelante, que sería este, y esa fluctuación de planos es lo que permite, digamos, esta como lógica ambivalente en la arquitectura de Le Corbusier, que para hacerlo más complicado también juega con los planos verticales, horizontales.
Entonces, estos juegos de planos verticales y horizontales se permite gracias a la estructura independiente del sistema Genevic, que es lo que le permite producir variaciones. Entonces, este sería el tipo o el paradigma y este sería la implementación o el caso específico, ¿sí? Bueno, entonces ahora llegamos al diagrama como un procedimiento formal pedagógico, ya no solo como herramienta de análisis de precedentes, que también es como la usamos nosotros, sino sobre todo como una herramienta formal para enseñar arquitectura. Entonces, nuevamente los Texas Rangers, ahora es otro personaje, este sí ya es yankee, hijo de inmigrantes centroeuropeos, pero un neoyorquino, digamos, el más neoyorquino de los neoyorquinos, John Hedges, que él llega a Austin al mismo tiempo, y con Slutsky también, que es el que había escrito el artículo con Rowe, propone el problema de los 9 cuadrados, que ustedes ya deben saber que sí usamos en esta cátedra en forma casi muy citándolo directamente, ¿no? Y el problema de los 9 cuadrados se hace en contra del diagrama decorado de Bauhaus y en contra de la lógica del partido académico, que eran las dos formas predominantes de enseñanza de la arquitectura en Estados Unidos. Porque Harvard no había ganado del todo, digamos, todavía había muchas escuelas académicas. Y aparecen estos locos perdidos en medio de la nada con 3 alumnos, porque ni siquiera que tenían muchos alumnos, y empiezan a hacer esta revolución pedagógica. Es un enfoque atemporal del problema formal en arquitectura. Básicamente, ¿cuál es el ejercicio? Subdivisión de un cuadrado en otros 9, se desarrolla planta, axonometría y maqueta al mismo tiempo, se trabajan con elementos, cuadrícula, marco, poste, relaciones, centro, periferia, compresión, tensión, expresión y condiciones, que él ponía, colores, números, bueno. ¿Qué es lo que está pasando acá en este ejercicio? Hay una síntesis del cubismo y de la psicología Gestalt, que ya he hablado bastante de esto en otras charlas, con una comprensión de las geometrías organizativas, es decir, de las lógicas diagramáticas de organización. Y esto lo que permite es una base disciplinar, es decir, que permite conectar Palladio con Le Corbusier. Se entiende que es un hecho radical, porque lo que está diciendo Colin Rowe es que hay un diagrama que es subyacente a la operación palladiana en el Renacimiento italiano, en medio del campo, al lado de Venecia, que es igual que lo que está haciendo Le Corbusier 300 años después con la burguesía industrial francesa. Entonces, evidentemente hay algo ahí que es disciplinar arquitectónico. Y esto es lo que quieren enseñar estos tipos con este ejercicio. ¿Y por qué hacen esto? Porque quieren reemplazar a la hegemonía del espacio moderno por procedimientos para la configuración del espacio. Otra palabra que usamos mucho nosotros, configurar el espacio. El espacio moderno, como ustedes saben, es continuo, universal, no se configura. Es un pecado configurar el espacio, porque lo que hay que buscar es su continuidad, ¿sí? Esto es en contra de esa lógica. Bueno, y una nueva pedagogía arquitectónica que lo que hace básicamente es dibujar los límites entre la enseñanza de diseño como una instrucción para actuar. Fíjense que nosotros todo el tiempo le estamos dando instrucciones, le llamamos procedimientos, pero son instrucciones, a una teoría del diseño como una reflexión crítica, que creo que también hacemos todo el tiempo, ¿no? Esto que estoy haciendo yo ahora es una reflexión crítica. Bueno, entonces el problema de los 9 cuadrados está basado en las plantas esquemáticas de Bitcover y en el texto Transparencia Literal y Fenomenal, que no tengo tiempo de explicar, y sobre todo el Chicago Frame de Rowe. Y lo que dice Somol es que colapsa 2 diagramas modernos, la estructura dominó de Le Corbusier, que le acabo de mostrar, y los espacios axonométricos de Van Desburg, que si se acuerdan los chicos de introducción les mostré hace menos de una semana. Y eso lo mezcla, lo permite, digamos, una lógica planimétrica esquemática, es decir, diagramática. Cada vez que ustedes lean esquema es diagrama, es lo mismo, es un sinónimo, ¿no? Porque ustedes saben que ya les expliqué que un diagrama es una representación esquemática, así que un esquema es un diagrama. Entonces, bueno, y esto propone estrategias de formalización en articulaciones dialécticas, centro, periferia, vertical, horizontal, todas las cosas que hacemos en este taller. Entonces, claramente hay una genealogía entre Bitcover, ese último cuadradito, y el problema de los 9 cuadrados. Básicamente es un hijo. Es básicamente decir, bueno, esto que Bitcover hizo para analizar Palladio, ¿cómo lo puedo usar yo para enseñar arquitectura? Es básicamente responder a esa pregunta. Y después, bueno, Hedges también lo usa para pensar proyectos él, y estos son los resultados con sus alumnos. Fíjense que nuevamente está Slutsky. Esto ya es el libro que publican en el 71 con las cosas que ya hicieron en Cooper Union. Estos dos después vuelven juntos a Nueva York y dan clases en Cooper Union.
Y bueno, nada, este es como un resumen de las posibilidades iniciales de la grilla de los 9 cuadrados como ejercicio de introducción a la arquitectura. Y para terminar con los Texas Rangers, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Básicamente eran unos locos que eran unos intelectuales, porque eran tipos que sabían tanto de Renacimiento como de arte moderno, o sea, eran unos eruditos, y entonces estaban en contra de esta tendencia anti-intelectual, porque ¿qué es lo que hace Gropius al echar a los historiadores? Se saca a los intelectuales de encima, se queda con los locos que venían de él de la Bauhaus y toda la industria. Él quería laburar para la industria, el que piensa pierde, digamos, el que piensa pierde plata. Y lo que quería era, digamos, producir rápidamente. Bueno, estos quieren quebrar con esa tendencia anti-profesionalista, anti-intelectual, y sobre todo responder contra el diagrama decorado de Harvard. Entonces hacen este plan de estudio que mezcla la teoría arquitectónica con la crítica de edificios y proyectos, que privilegia la visualización y organización del espacio arquitectónico, creo que es lo que hacemos nosotros, y que usa conceptos psicológicos de la Gestalt para evaluar y describir la forma y el espacio arquitectónico. Nosotros es lo que hacemos todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos hablando de contorno entre figura y fondo. Eso es Gestalt. Aunque no lo sepamos, es lo que hacemos en el taller todos los días. Bueno, y sobre todo, usar el precedente histórico. Los que están ahora haciendo el diagrama, el cuadrante de transposición, analizando un precedente, en análisis proyectual 1, saben que los precedentes para nosotros son muy importantes. Bueno, entonces, cohesión entre teoría y práctica, enseñar el proceso de diseño y no el resultado del diseño. Por eso también no ponemos nota el último día del cuatrimestre, evaluando el resultado, sino que la nota se la estamos dando todos los días, digamos, prácticamente. Porque lo que estamos enseñando, porque no se puede evaluar lo que no se enseña. Y nosotros enseñamos proceso de diseño. Entonces, bueno, nada, le ponemos la nota a eso. Y si bien hay un marco rígido, que son estas instrucciones, estos procedimientos, y es importante que todos hagamos al mismo tiempo lo mismo, en realidad eso les permite a ustedes apropiarse en forma independiente de la arquitectura. O sea, hay una dialéctica entre una estructura que permite una libertad. Por eso, digamos, insistimos tanto en esas lógicas pedagógicas. Hay una metodología que está buscando como una sencillez para que todos puedan hacer las cosas, digamos, no generar una élite dentro del taller de gente que puede hacer cosas que otros no. Eso es espantoso, eso ya le hablamos, ya básicamente lo estuvimos charlando el otro día, eso es ser nazi directamente. Y lo más importante es que hay un marco que permite que ustedes experimenten y diseñen en forma libre, porque son ustedes los que traen las cosas. Después nosotros trabajamos con lo que ustedes traen. Pero bueno, nada, eso. Una comprensión independiente que no pudiera adoptarse mecánicamente. Ojalá esta descripción de los Texas Rangers sirva para imaginarnos a nosotros mismos, porque a mí me gustaría que nosotros fuéramos eso, que fuéramos ese tipo de taller o que usáramos ese tipo de pedagogía. Bueno, finalmente llegamos a un alumno de ellos, especialmente de Colin Rowe. ¿Y cómo se puede hacer de esto que era análisis de presente histórico y después pedagogía del proyecto arquitectónico? ¿Cómo puede hacer un procedimiento formal, proyectual, para una práctica profesional de la arquitectura? Y ahí viene Peter Eisman. Él primero hace una tesis también doctoral en Harvard también, y utiliza la lingüística estructural de Chomsky. Por eso es muy complicado. Cuando yo digo semiótica, la gente que sabe de esto se confunde un poco, porque piensa que yo estoy hablando de estructuralismo. Que si digo semiótica estoy diciendo Saussure y Chomsky. Y nada, no estoy diciendo eso porque la semiótica es mucho más amplia. Chomsky fue solo uno de tantos, pero fue estructuralista. Entonces, bueno, era contemporáneo, era el filósofo que estaba de moda y, bueno, este tipo siempre usó filósofos que estaban de moda. Entonces, él lo que hace en su tesis doctoral es tratar de hacer explícito el vocabulario, la gramática y la sintaxis del lenguaje formal de Le Corbusier. ¿Por qué? Porque en definitiva también el posmodernismo es creer que la arquitectura es un lenguaje. El libro más famoso del posmodernismo es El lenguaje de la arquitectura posmoderna de Charles Jencks. Básicamente es decir que la arquitectura e incluso el proyecto arquitectónico está estructurado en base a un lenguaje. Eso es el estructuralismo, por eso es una semiótica estructuralista. ¿Qué es lo que dice Eisman? Dice que los diagramas tanto de Bidcover como de Rowe no son suficientemente diagramáticos.
¿Por qué? Porque están mostrando, son ejercicios descriptivos, es decir, analíticos y no proyectivos, y que solo están mostrando condiciones finales, es decir, resultados y no procesos. Entonces, él, ¿qué es lo que va a hacer? Va a usar las estrategias diagramáticas como herramientas de su proceso de diseño, y que en definitiva van a ser secuencias de operaciones de transformación, de descomposición, escalado, rotación, inversión, todo lo que nosotros llamamos procedimientos formales acá en esta cátedra. Entonces, básicamente, el diagrama para él es una herramienta gráfica analítica para la toma de decisiones de síntesis formal. Y nuevamente, para mostrar la genealogía, acá estamos en Bitcover, el diagrama como una herramienta gráfica de análisis de precedentes. Acá estamos en la grilla de los 9 cuadrados como un problema pedagógico para la enseñanza del proyecto arquitectónico. Y acá estamos en el diagrama como una herramienta de proceso proyectual. Y creo que la relación es clara y evidente. No me hace falta digamos. Y esto es una casa que hace Peter Eisman para un cliente. Entonces, son esta serie de pasos diagramáticos que van demostrando gráficamente la complejidad de las decisiones proyectuales, como un palimpsesto de decisiones, indéxico, que está indicando semióticamente las decisiones proyectuales tomadas. Esto sería como un storyboard hecho axonometría en la terminología de esta cátedra, ¿no? Porque está contando la secuencia de decisiones proyectuales. El tipo se obsesiona con esto durante 40 años y está 40 años haciendo dibujitos de Terrani, y este es un libro muy, muy caro que el tipo saca en el 2003, bueno, con todo ese análisis diagramático. Bueno, ¿qué es lo que hace Peter Eisman con Terrani? Bueno, él está buscando la sintaxis del lenguaje arquitectónico, está buscando una estructura profunda. Eso podría llamarse el diagrama subyacente, el diagrama formal subyacente a la arquitectura de Terrani. ¿Cuáles son sus métodos de transformación formal? Es decir, ¿cómo proyecta Terrani? ¿Cómo arranca? ¿Qué es lo que hace? Y él, bueno, entonces hace una serie de diagramas de proyección axonométrica. ¿Y qué es lo que pasa? Si Bitcover hacía análisis en planta y Rowe en planta y fachada, Eisman va a usar la axonometría que le permite mostrar planta, corte y elevación al mismo tiempo. Entonces él saca una conclusión, y dice, a través de Terrani, es una conclusión de Eisman. Si usted le preguntan a Terrani, que era un italiano de sentido común, te dice, no, macho, yo tenía que hacer un edificio, no me venga con estas boludeces. Pero lo que dice Peter Eisman es que Terrani tenía dos concepciones de espacio. Una aditiva en capas, es decir, en planos, tanto vertical como horizontal, y otra subtractiva en volumen. ¿Se entiende? Y que trabajaban las dos al mismo tiempo. Y entonces, de alguna manera, esto es otra vez la transparencia fenomenal de Rowe, aplicado como una herramienta de análisis a... Y acá un poco lo ven, ¿no? Digamos, aditiva en plano, subtractiva en volumen. Él lo usaba así, ¿no? Ahí podemos ver que arriba hay adición de planos y abajo hay subtracción de volúmenes, ¿sí? Y no me digan que esto no es lo que hacemos en la cátedra, porque es lo que hacemos en la cátedra. Es otra vez, el segundo cuatrimestre de análisis proyectual 1. Bueno, nada. Bueno, entonces, acá estamos en el diagrama arquitectónico posmoderno. Ya lo expliqué. Ya terminé esta parte de la charla. Ahora me queda, desgraciadamente, para eliminar confusiones, explicar qué es el concepto filosófico de diagrama. Una cosa es el diagrama arquitectónico como objeto, como dibujo, como herramienta de proceso de diseño, y otra cosa es algo que se escribe mucho y se habla mucho en la Facultad de Arquitectura, que es el concepto diagrama. ¿Está? ¿Se entiende esta diferencia? Bueno, el problema es que este edificio se usa para explicar el concepto diagrama. ¿Se acuerdan que esto era una cárcel? Ya lo expliqué la otra vez, ¿no? Jeremy Bentham, un aristócrata inglés, un reformista, quería reformar su sociedad, esta era la cárcel ideal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se habla de esto? Porque en los 70 se escribe un libro que se llama Vigilar y Castigar, de un filósofo francés que se llama Michel Foucault, y él usa la cárcel panóptica para explicar el concepto del panoptismo. Para él, digamos, ¿qué es lo que hace Foucault? Él analiza la cárcel de Bentham y dice cuando él habla de panoptismo, está hablando del funcionamiento de esa cárcel o el funcionamiento de ese artefacto, que es una lógica visual, etcétera, etcétera, abstraído de cualquier fricción concreta. O sea, él está hablando del diagrama subyacente a esa cárcel, que tiene que ver con la lógica de la visión y el control del cuerpo, y que no voy a explicar. No voy a explicar qué es el panoptismo, pero pueden buscar panóptico, Foucault, hay un montón de cosas escritas.
Entonces, ¿qué es el diagrama o qué es el panóptico? El diagrama panóptico para Foucault es un principio organizador, es un mecanismo de poder reducido a una forma ideal. Entonces, ¿qué es lo que dice Foucault, ¿no? Aunque su funcionamiento puede concebirse como un sistema arquitectónico y óptico, es decir, si bien es un edificio que tiene una lógica óptica de control de la visión, porque esto funciona porque el que está en la celda no sabe si lo están viendo o no, porque la visión es unilateral. El tipo puede ver al preso, pero el preso no puede ver si lo están viendo o no. Y eso internaliza el poder, eso es el panóptico. No saber si te están viendo. Ahora ya sabemos que nos están viendo todo el tiempo, si nos escucha el teléfono. Yo digo Foucault y ahora me va a aparecer la propaganda del libro, porque ya me escuchó. Ya sabemos que estamos adentro y que no nos podemos escapar. Bueno, nada. Entonces, es una fórmula, es una tecnología política. Para Foucault, el panóptico es una tecnología política, es una fórmula para la generalización del poder. Esto se da, por supuesto, en la otra facultad, Ciencias Políticas, se habla de esto. Bueno, ¿qué es lo que le interesaba a Foucault? El aparato de poder y conocimiento, cómo se va configurando las formas disciplinarias, qué es lo que nos disciplina como sociedad, qué es lo que aceptamos como sentido común, etcétera, etcétera. Entonces, el panóptico es solamente uno de los diagramas subyacentes porque hay otros, por ejemplo, la lógica en Peine, por ejemplo, es otro tipo de lógica, pero son diagramas subyacentes a las instituciones de la sociedad moderna, que es lo que él estudia. Las prisiones, los hospitales, las escuelas, sobre todo, por ejemplo, él habla de los manicomios. Los locos en la Edad Media era gente que estaba libre por ahí en el campo, nadie los molestaba. Llegó la ciencia moderna, los metieron todos en un edificio, porque eran locos. Antes era gente, y después fueron locos, que había que meter en un manicomio. Lo mismo con las escuelas, los hospitales, etc. Las fábricas, los cuarteles. Hay una lógica militar en todas esas disciplinas modernas, instituciones modernas. Bueno, entonces el panóptico no es un símbolo de poder oculto, sino que es un diagrama neutro y universal, el poder reducido a su forma más simple, pero tampoco es que es solamente abstracto, está encarnado en cuestiones muy concretas, porque son edificios, son instituciones, son reglas, son cosas que afectan al cuerpo. Bueno, nada, esto es el diagrama de Foucault, ¿ok? El panóptico es una forma, es un análisis diagramático del funcionamiento del poder. Eso es el concepto filosófico diagrama o el concepto filosófico panóptico en Foucault. ¿Qué es lo que pasa? Deleuze, otro filósofo, Gilles Deleuze, va a escribir un libro sobre Foucault, una vez que Foucault se muere. Así que eran amigos, pero él espera que se muera para explicar qué es Foucault, así el tipo no le podía contestar, porque era muy guacho. Foucault era muy, muy mala persona. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice cuando Deleuze explica a Foucault? Dice, no, lo que le interesa a Foucault muerto, no puede decir si le interesa o no, es la relación de lo visible y lo articulable, es decir, lo que vemos y cómo explicamos lo que vemos. Y dice, para que eso funcione tiene que haber un mediador. Ese mediador es un diagrama, ¿no? Entonces, hay muchas configuraciones. O sea, esto es psicología lacaniana, digamos. Lo real es lo que no tiene nombre todavía y a través del lenguaje le damos nombre. Bueno, todas esas cosas que no voy a poner a explicar. Pero ¿qué es lo que entonces? Hay una lista de configuraciones de diagramas. Hay tantos, el panóptico puede ser un diagrama moderno, pero antes había un diagrama medieval. O sea, hay tantos diagramas, tantas configuraciones de poder, como condiciones materiales históricas ha habido en la historia del hombre. Entonces, el concepto de diagrama es una forma de entender un estado de cosas dado, histórico o contemporáneo, nos ubica en las relaciones de poder, coaguladas o fluidas. Nosotros creíamos que estábamos en un momento coagulado, con la hegemonía norteamericana sin discusión, pero ahora parece que no, parece que la cosa es mucho más fluida y que los chinos quieren decir algo, diciendo, no, ¿sabes qué pasa? Los yanquis esto no está tan bueno, nosotros tenemos otra manera. Y se juntan con los rusos y se pone más fluido todo. ¿Sí? Bueno, eso es el diagrama contemporáneo de las relaciones de poder. Bueno, y esto es lo que nos dice Somol, que les repito fue mi jefe. La lección del panoptismo no es apropiarse de la figura panóptica, no es andar ponerse a copiar panópticos por todos lados, como un nuevo sistema organizativo, sino comprender a la sociedad como una entidad plástica. O sea, esto es profundamente político, ¿no? Y de alguna manera es un concepto revolucionario. La diferencia entre el reformismo y la revolución es creer que la sociedad sí puede ser cambiada. Una discusión con el amarillismo chileno, por ejemplo. Ahora Boric parece que es amarillo, porque no es lo suficientemente revolucionario. O, para no decir algo que podemos ir ya empezando a charlar, el albertismo.
este progresismo neoliberal que es reformista, no piensa hacer ningún cambio revolucionario. Bueno, entender que la sociedad es plástica y puede ser transformada, creo yo, es un concepto que es decir, que es susceptible a múltiples diagramas y posibilidades de organización. Yo prefiero los diagramas de organización más horizontales, más comunistas si se quiere, pero bueno, ahí está. Nada, lo tenía que decir. ¿Qué es lo que pasa con Deleuze? Que Deleuze ya venía hace 15 años hablando del diagrama, por eso espera que se muera Foucault para decir, no, lo que está haciendo Foucault es diagrama. Foucault nunca dijo la palabra diagrama, siempre dijo panóptico, ¿sí? Él habló del panóptico, no del concepto diagrama. Entonces fue Deleuze el que dijo, no, esto es un diagrama, lo que está buscando Foucault es un diagrama. Bueno, ¿por qué? Puta, no se ve el rojo. Allá, si miran eso a esa pantalla, se ve mejor el rojo. ¿Qué es el diagrama? Es una máquina... A ver, vamos de vuelta. Perdón, pues no traje agua, traje coca. Y no sirve, la Coca-Cola no sirve. La realidad que nos rodea es una historia material, de procesos, de sedimentación. Son todas cosas que tienen historia. Esa historia material tiene que ver con esto que Deleuze llama la máquina abstracta. Esto es un nuevo materialismo, digamos. Por eso, en definitiva, también es algo del materialismo histórico de Marx. Está hablando de las digamos, es un nuevo materialismo en donde lo real no es solo la materia, sino sus lógicas de organización. Si alguien entiende de física y química se dará cuenta que las cosas son de alguna manera porque hay muchas fuerzas y mucha energía que hace que eso sea así, desde las fuerzas gravitacionales hasta las magnéticas. La vida, en definitiva, no es más sino una sopa química. Entonces se entiende como lo material no es solo material, sino que también es energético y que se organiza de una determinada manera. Bueno, entonces todos los objetos, dentro de esta lógica material, de este nuevo materialismo, son composiciones de fuerzas, resultado de trabajo de una máquina abstracta. La máquina abstracta que es esa agencia de ensamblaje, todas palabras muy, muy de moda hoy, agencia y ensamblaje, ¿no? Entonces, bueno, hay una máquina abstracta que va generando todo este magma. ¿Qué es el diagrama? Bueno, entonces, si la máquina abstracta es esta combinación de materia y función, materia y energía que mantiene todo esto en movimiento, el diagrama es una forma de visualizar eso, una forma de pensar eso. Es un acto de pensamiento. Puede ser gráfico externo, es decir, puedo hacer un dibujito, Deleuze hizo muchos dibujitos, o procesual interno, que permite rastrear estos conjuntos animados de fuerza. Entonces, es un modelo explicativo. Se parece al diagrama que estamos hablando y puede tener como resultado un diagrama dibujo, pero en realidad es esto, un modelo explicativo de una situación compuesta de funciones, acciones y agregados materiales. El tipo escribe libros explicando, por ejemplo, la máquina abstracta cinematográfica, es decir, cómo se hace una película, por ejemplo, usando todos estos textos. Esto es filosofía. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para peor, el tipo tiene otro diagrama más. Porque ya al final de su carrera, él usa el proceso diagramático en otra manera. Porque él escribe de este pintor inglés, Francis Bacon, y él dice que hay una serie de gestos encarnados, relación, dice, electromagnética entre mano y ojo, cómo el ojo traduce lo que ve en el cuadro, en el lienzo, una cierta pulsación de la mano al tirar color en el lienzo con el... Bueno, entonces eso lo llama proceso diagramático y podría ser el proceso creativo del acto de la pintura, ¿no? Del acto pictórico. El diagrama como herramienta del acto creativo del proceso del acto pictórico. Bueno, entonces eso es un acto de diagramación, es lo que hace cualquier pintor antes de empezar a pintar. Marcas libres e involuntarias al inicio del proceso. Y termina explicando o reexplicando qué era un diagrama para él, desde este sentido del diagrama pictórico, como un conjunto operativo de líneas y zonas que señalan posibilidades, pero que aún no constituyen un hecho. Si los chicos de Introducción a la Arquitectura se acuerdan lo que les hicimos ver en esos diagramas para poder hacer una maqueta, en realidad lo que estuvimos viendo son conjuntos operativos de líneas y zonas que señalaban posibilidades, pero que aún no constituían un hecho, porque ustedes tuvieron que construir una maqueta para que fuera un hecho. ¿Sí? Entonces también usamos diagrama de esa manera, como un concepto, como una cuestión operativa. Bueno, listo. ¿Qué es lo que pasa? Que la crítica arquitectónica, los arquitectos que escriben sobre arquitectura, los arquitectos que hacen arquitectura y hablan al pedo, la gente que enseña arquitectura o enseña materia que se llaman teoría de la arquitectura, adoptaron toda esta nomenclatura filosófica
y extendieron la definición del diagrama, que ya no era más solamente un dibujo, sino que empezaba a ser esta cosa enigmática, porque no se sabía nunca si te estaban hablando de un proceso mental o de un dibujo. Y nunca aclaraban, porque tampoco ellos lo tenían muy en claro. Bueno, habría que escribir toda una tesis doctoral de por qué Bidler se confunde. O sea, no estudió mucho o qué, no sabía de semiótica o lo hacía a propósito, andá a saber. Habría que tener una hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La crítica arquitectónica, mucha gente que vive de esto, incluye el diagrama en las operaciones entre materia e información. Hemos leído este texto de Stan Allen. Mucho más complejo, habla de la ciencia de la complejidad y los materialismos de lo intangible, un tipo inentendible, Stanford Quinter. Y este que yo les estaba criticando de las visiones utópicas modernas de Bidler. Y a su vez, Peter Eisman, que era supuestamente estructuralista y chomskiano y no sé qué, se ve que se compró un par de libros de Deleuze, le pegó la onda y y publicó este libro, Diagram Diaries, que muestra toda su obra anterior bajo el concepto del diagrama de Deleuze y hace un menjunje tremendo. Entonces ahí ya llegamos a un quilombo total, en donde hasta Somol, que era un tipo que escribió sobre el diagrama, dice: no estamos entendiendo un carajo, qué carajo es el diagrama. Porque básicamente es esto, digamos. Hemos abusado tanto del término, a favor o en contra, que ya no sabemos ni lo que estamos diciendo. Y esto ya es el 2000, es un poco, digamos, cuando yo termino mi facultad. ¿Y qué es lo que pasa? 10 años después vienen críticos a criticar lo que hicieron los críticos, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por qué se armó tanto quilombo con esto? Es que en lugar de enfatizar el sentido disciplinar del diagrama, que es el que estoy intentando enfatizar yo en este ciclo, porque estoy hablando siempre de un dibujo, ¿se entiende? De un dibujo de representación arquitectónica. Ellos hablaban de la fuerza procesual diagramática deleuziana, y entonces el diagrama no representaba, sino que era, cosas que he dicho yo mismo acá, en frente de otros alumnos. Esta clase no se podría haber dado hace 2 años, porque nosotros estábamos metidos acá adentro, este quilombo, no entendíamos nada. Y así estuvimos 10 años usando el diagrama, porque lo sabíamos usar, pero no sabíamos qué estábamos haciendo. Entonces yo me estoy corrigiendo a mí mismo en este ciclo de charlas también, para dejar establecido dónde estamos y a dónde podemos ir. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de la potencia del concepto, el concepto, digamos, filosófico, el concepto diagrama como una estrategia filosófica, nada, es fuertísimo. Yo lo que les acabo de explicar está todo buenísimo. No hay nada feo, pero tenemos que entender que es un concepto filosófico, súper abstracto. No es un dibujo. ¿Se entiende? Entonces ahí vamos a poder recuperar el dibujo, diagrama, en el sentido posmoderno, que es el que le acabo de explicar, como herramienta de análisis y configuración formal, en contra del diagrama funcionalista. Y eso nos va a permitir, y en realidad permitió en los últimos 10 años, que es lo que está pasando, que es hacia donde tenemos que ir, que es la recuperación del diagrama arquitectónico, que primero fue una recuperación gráfica y que después fue una recuperación semiótica. Y eso es lo que voy a intentar explicar la semana que viene. Todo esto está acá, es un apunte que ustedes tienen a disposición, y algo de la bibliografía de lo que hablé está acá. Y otra vez lo hice en menos de 1 hora. Y bueno, nada, ahora hacemos un par de preguntas y después, si no tienen, ya directamente empezamos a charlar. Bueno, la teórica, antes de terminar la teórica, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta de esto, si entendieron algo, si no entendieron nada. El equipo docente por ahí entendió un poquito más o no. Yo no quiero dar teórica para que no me entiendan. ¿Se entendió algo de lo que dije? No hace falta que entiendan el concepto filosófico de Deleuze, sino que entiendan que hay una diferencia entre un concepto y un dibujo. ¿Se entendió por lo menos esa parte o no? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Muy claro todo.